¿Cómo está, iglesia? Último domingo de febrero. ¿Cómo están? Bendiciones. Último domingo de febrero, pero es un día, marzo es un mes más nomás, ¿no? Tuvieron bonitas las vacaciones, pero se viene marzo. Pero como decía la Javi recién, Él provee para los suyos siempre. Siempre. Así que confiados en Él. Confiados en Él. Siempre. Vamos a comenzar la palabra. Quiero hacer un resumen o enfatizar algo de lo que se habló la semana pasada. Estuvimos compartiendo la parábola de los labradores malvados. ¿Se recuerdan? Que el dueño de la viña, un padre de familia, plantó y envió obreros, siervos, y que hubo un rechazo de aquellos que estaban trabajando. Quisiera solo leer el verso 36 de Mateo 21. Dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Qué hicieron? Los golpearon, los apedrearon y los habían matado a algunos, a los anteriores. Y el Señor habla de esto a Israel respecto de los profetas, de los que habían sido enviados antes que él y que había acontecido lo mismo. Los profetas fueron asesinados, fueron golpeados, fueron apedreados, rechazados. Y solo quería detenerme acá porque la iglesia no puede esperar otro destino que ser rechazado por el mundo. Usted no puede esperar que toda la gente asiente con la cabeza todo lo que usted diga. Pablo dice, cuando estaba corrigiendo la iglesia de Corinto, dice, ¿qué busco? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Si buscara el favor de los hombres, dejaría de ser siervo de Jesucristo. Si buscara el favor de los hombres, es decir, si hago vista gorda, si dejo pasar ciertas cosas, si en ocasiones no expreso mi fe, entonces el destino y el caminar de la iglesia puede ser un caminar de un continuo rechazo, de un continuo rechazo. Porque el mundo, y voy a tomar un ejemplo y lo voy a explicar, no es como una compañía de bomberos que dicen, tengo un hermano bombero, entonces ellos no hablan de política ni hablan de religión para no generar conflictos internos de la compañía, porque son compañeros.
Pero nosotros no somos amigos del mundo. Estamos en una posición completamente antagónica, contrarios. El mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, a mí me aborrecieron primero, a vosotros también los aborrecerá. Entonces, la iglesia camina en una continua y constante, o en un continuo y constante rechazo de parte del mundo. Cuando el mundo aplaude la iglesia, es preocupante. Quizás es lo único que el mundo podrá aplaudir a la iglesia es cuando la iglesia ayuda. Pero cuando la iglesia abre su boca para predicar el evangelio del reino, es donde encontrará rechazo, oposición. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo que hizo Israel con los profetas. Pero esto no es distinto a nosotros. No va a ser diferente. Nosotros vemos muy lejano esto, pero muy lejano. No está dentro de nuestra realidad el rechazo. Te podrán decir el canuto, te podrán decir el fanático. A mí me decían, no lo voy a decir. Había una teleserie, Amores de Mercado, ¿la vieron o no? A mí me decían el luz divino, pero no tenía ninguna Shakira al lado, sí. Todavía. Me decían el luz divino, yo me daba lo mismo. Pero tenía simpatizantes y tenía compañeros que cambiaron de actitud conmigo. Entonces, yo no quiero aquí ponerme la túnica sacerdotal para ponerme gravoso, pero quiero que usted medite algo. Medite algo. Jesús dijo, ¿qué comunión tienen la luz y las tinieblas? ¿Hay comunión entre ellas? Mediten esto y no me responda y no me apedree, por favor. Si yo tengo una amistad con alguien no cristiano por mucho tiempo y yo no he ejercido la luz y la sal sobre esa persona, ¿qué fruto hay en esa amistad? ¿Qué fruto hay? Si no somos rechazados es porque probablemente nuestro mensaje es incorrecto. Es porque quizás tu comportamiento es el incorrecto. Es quizás tus palabras son las incorrectas, porque no será hasta que la iglesia comenzó a predicar y fueron perseguidos. Entonces, no nos va a suceder diferente. No va a ser diferente con nosotros. No será así. No será así. Nos van a rechazar. Pedro dijo, seremos vituperados, pero somos bienaventurados. Y esto no tiene que ver con que si hay amor, no hay amor, siempre tiene que haber amor. Pero una de las cosas de la cual nosotros no estamos acostumbrados es al rechazo. Que rechacen nuestra fe. Que rechacen todo lo que podamos ser. Los profetas fueron rechazados y la iglesia fue rechazada. Hay algo que el libro de los Hechos dice, pero para mí, personalmente, tiene algo no tan bueno, pero muchos lo celebran. Cuando en Hechos 2 dice que la iglesia tenía el favor del pueblo. Pero eso lo decían porque relata Lucas allí
que vivían, convivían juntos, repartían todo lo que recibían, daban, eran generosos y tenían el favor del pueblo. Ahora, usted podría decir sí, porque era una comunidad ejemplar y puede ser algo para interpretar. Que sean dignos de envidia. Mira cómo se aman, cómo se ayudan. Pero una vez que comenzaron a predicar, probablemente ya el favor va diluyéndose. No buscamos el favor de la gente, buscamos el favor de Dios. Con esto no digo que haya, yo le dije, es lo que percibo yo de ese relato. No sé si es tan bueno tener el favor del pueblo. Pero volviendo y para cerrar, para comenzar ya la nueva parábola, durante siglos la iglesia ha sido perseguida, rechazada, durante siglos, hasta nuestros días. Es cosa que ustedes, hay un ministerio, creo que se llama Puertas Abiertas, y ese ministerio muestra la realidad de la evangelización de los lugares no evangelizados o muy poco evangelizados. Y ahí siempre están subiendo noticias de lo que acontece al mundo cristiano en países perseguidos. Y la crueldad con la que asesinan a los cristianos es la misma crueldad que vivió la iglesia primitiva. Es como si estuviésemos reunidos aquí y nos hacen una emboscada y nos queman a todos vivos dentro. Eso está pasando en África, en Asia, sigue pasando. La iglesia sigue siendo rechazada. Rechazaron al Señor, rechazaron a los profetas, la iglesia será rechazada. Nos pasará en algún momento lo mismo, no que tengas una muerte cruenta, quizá, no lo sabemos, pero seremos rechazados. Hace años atrás yo leía un material de Charles Spurgeon, un pastor británico, bautista, y él hace un comentario y dice, la iglesia es la sal de la tierra. Nadie se comería una cucharada de sal. Si eso pasa, la vomitarías de tu boca. La iglesia está para que el mundo la vomite, porque no es lo que quiere recibir. No es agradable al paladar el mensaje. ¿Qué mensaje es agradable? El que te va a ir bien. El que Dios te va a bendecir hasta los calcetines y que la enfermedad no es parte del cristiano y que esto y que lo otro y que todo va a salir bien y todo va a estar bien. Y usted sabe que no es así. Entonces usted vive un proceso y dice, parece que no estoy con el favor de Dios porque me enfermé. Dios me está castigando. No hay prosperidad en mi vida. Parece que no estoy bajo el favor de Dios. Y usted se cuestiona. ¿Por qué? Porque el mensaje es incorrecto. Pero eso es agradable al mundo. Escuchar ese mensaje. Pero el Evangelio del Reino no tiene ese mensaje. Él prometió proveer, por supuesto. Él nos puede sanar sin lugar a dudas. Pero nuestro mensaje es uno. Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Nuestro mensaje es la cruz. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, tengo que enterrar a mi padre. Que los muertos entierren a la muerte. Next. El próximo. Entonces yo quiero dejarte con una
carga divina. ¿Qué evangelio estás siguiendo tú? ¿Qué evangelio estamos siguiendo? Sin duda, la gracia, el amor, el favor de Dios está con sus hijos. O cuando su hijo se enferma, usted lo deja solo. Mejórate solo, por porfiado te pasó. O usted lo lleva al doctor, le compra remedios, lo cuida, régimen blando y le hace cositas especiales, aunque sea porfiado, pero usted lo alimenta. ¿O no? Jesús dijo, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Eso es el hombre. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Que aun cuando estés equivocado, Él te recoge, Él te corrige. Aun cuando te pierdas, Él te va a buscar. Pero no significa bajo ninguna circunstancia que cuando estás atravesando un momento de dificultad es porque Dios te ha abandonado. No significa eso. Si no, estaríamos todos depresivos, hermano. O no hay días buenos, meses más o menos y meses malos en el plano terrenal. Claro que sí. Pero cuando comenzamos a predicar el Evangelio, hermanos, entendemos una cosa, que seremos rechazados muchas veces. Y a veces el rechazo vendrá de los de tu propia casa. Tu propio padre, tu propia madre, tus hermanos. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Vine a separar las cosas aquí. A que el hombre ponga su prioridad en el lugar que debe ser puesta. A que el hombre siembre su corazón en el lugar donde debe ser sembrado. Vine a poner espada. No vine aquí a conciliar ciertas cosas, sino que vine a buscar lo que se había perdido. Así que en Mateo 22, del 1 al 14, está la parábola de las fiestas de las bodas. La tercera parábola que el Señor les da a los fariseos. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Está hablando de sí mismo el Señor. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron a una labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Amén. Miren, vamos a ir tratar de desglosar algunas cosas.
Ya los fariseos sabían que Jesús le estaba hablando a ellos, pero aún así Jesús quiso enfatizar otra más. Mire, algo que yo le he dicho en algunas oportunidades. Cuando en la Biblia, cuando en la Escritura Dios enfatiza algo, debemos prestarle atención. Por ejemplo, usted tiene el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis usted tiene personajes, hombres de Dios. Adán, Caín, Abel, Enoc. Luego tiene a Noé. Después de Noé viene Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero de todos esos personajes, Dios se detiene casi la mitad de Génesis en uno solo, que es Jacob. Si Génesis me está hablando, Génesis, si pusiéramos un número según, si fuera así, desde la creación hasta Abraham son al menos 2000 años de historia. Que pudo haber dicho mucho el Señor, pero se detuvo solo en Jacob, en detalles que no tuvo con otros. Y es porque hay algo que debemos prestar atención en la vida de Jacob, no porque sea más importante que los otros, sino que todos los demás complementan algo que el Señor quiere enfatizar en la vida de Jacob. Cuando el Señor dice, de cierto, os digo, es como, leamos esto. Y esta es la tercera parábola referente a algo muy similar que el Señor está diciendo. En las tres parábolas, y venía de atrás hablando de la higuera estéril, fue a buscar fruto, no halló fruto, e introduce estas parábolas luego para mostrarnos algo. Que hubo un pueblo llamado por Dios, llamado por el Señor, que lo sacó de una tierra extranjera, lo hizo cruzar un mar, un desierto, un río, lo posicionó en una nación que ellos no edificaron, riquezas que ellos no acumularon, viñas que ellos no plantaron, fue todo lo que Dios les dio a ese pueblo y Dios les enviaba profeta tras profeta y un pueblo que obstinado en desobedecer al Señor, de un rechazo constante. Y a ese pueblo Dios le está hablando. Y a ese pueblo el Señor le está hablando de estas tres parábolas. Tres, no una, tres. En un pequeño lapso de tiempo. El Señor aún profundizó más en sus enseñanzas y con las advertencias, con esta otra parábola. Cuando Mateo dice, y respondiendo el Señor, como comienza la parábola, el versículo 1, respondiendo Jesús, no es porque ellos le preguntaron algo, sino que el Señor quiso intencionalmente añadir otro argumento, enfatizar. Las parábolas era la forma natural en la que el Señor enseñó, especialmente desde el tiempo del rechazo de su ministerio. En un comienzo no hubo un rechazo hacia el Señor, pero luego de un tiempo comenzó un rechazo. Y el rechazo llegó a tal punto de que cuando Pilatos tenía que juzgarlo y sentenciarlo, y Pilato dice, no hay falta. ¿Qué razón hay para crucificarlo si no ha hecho nada malo? Digamos, que decida
el pueblo se da cuenta que el pueblo no tiene la razón, que aunque no quiero irme en contra de nada, por favor, no me politice, pero aunque salgan a marchar 2 millones de personas, no significa que el pueblo tenga la razón. Entonces, traigan era costumbre antes de la Pascua soltar en Israel a un malhechor, pero siempre y cuando el pueblo estuviera de acuerdo. Y traen a Barrabás, se recuerda. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿A quién escoge? Que suelten a Barrabás. Entonces ya a esa altura había un rechazo a la imagen del Señor. Seremos rechazados, recuerden. Seremos rechazados. Yo me recuerdo en los tiempos de cuando vino el estallido social, antes de la pandemia, esos meses, y teníamos transmisiones como iglesia, tiempos de oración. No me recuerdo si nos pasó a nosotros, puede ser, pero sí me acuerdo de que hubo otros pastores amigos que Facebook los censuró por el mensaje. Los videos nunca subieron, se transmitieron pero no quedaban. Rechazo. Bueno, en esta parábola no es un padre de familia, es el rey que manda a buscar la boda. El verso 2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. La boda. El festejo tiene que ver con las bodas de su hijo, porque el Señor avanza un paso más en su propia identificación, presentándose como el Hijo de Dios y el heredero del reino de los cielos. El Salmo 2, verso 6, este salmo mesiánico, el salmista dice esto, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Nuestro Señor sobre su santo monte. En algunas ocasiones, el comienzo del reinado de un rey comprendía una fiesta semejante a la celebración de la boda, en sentido simbólico de unión del monarca con el pueblo. Sin duda, la realidad de la unión espiritual de Cristo con su iglesia comenzaría muy pronto, inmediatamente posterior, ¿cierto?, del relato de Mateo. Apocalipsis 19:9 dice así la palabra del Señor, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin embargo, debe apreciarse que la esposa no aparece en ningún momento del relato, porque el énfasis no es la iglesia en esta parábola, sino el rechazo, sino el rey, sino el hijo del rey. Porque la intención del Señor es que se preste atención a la figura del rey y a la del hijo homenajeado. Los profetas anunciaban este banquete suculento como una provisión de manjares, vinos refinados, vinos purificados, de gruesos tuétanos. Isaías 25:6.
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Algunos están sacando la copa ahí para, ¿a dónde es la boda? No, es un lenguaje. Está hablando de una fiesta, de un disfrute, de algo que el rey ha preparado para los suyos. Esta obra admirable de la gracia, ¿qué obra? Esta invitación que Dios hace. Incluye, esto es lo que realmente significa todos estos manjares, el perdón de los pecados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos manjares también significa la ausencia absoluta de cualquier demanda judicial y responsabilidad penal por el pecado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, que yo quería comer, sí, probablemente. Pero ¿qué significa alegóricamente este mensaje? Paz perpetua. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También significa limpieza de la conciencia, que permite un servicio en paz delante de Dios. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquel que sirve a Dios lo hace con una conciencia limpia de obras muertas. Es decir, todo lo que pasó en tu pasado, todo lo que hiciste, las atrocidades. ¿Por qué menciono esto? Porque dice la parábola que llamó buenos y malos al juicio humano, al que tú dirías, ¿cómo ese puede ahora? ¿No, ¿No ha hecho juicio de valor usted alguna vez? ¿Cómo puede aquel? Pablo no escondió su historia. Yo perseguía y mataba a cristianos. Yo sé que muchos de nosotros no contaríamos nuestro testimonio porque es vergonzoso. Pero sabe que cuando usted se resta, le quita la gloria a Dios. Porque si usted alegóricamente se desnuda, este fui, ¿sabe cuántos se levantarían a dar gloria a Dios? Por eso Él limpia, su sangre nos limpia la conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que tú sirvas a Dios. Porque cuánta gente que no entiende esto, no se entrega completamente a Dios. No, es que usted no sabe lo que yo hice. Jesús se acercó a una mujer que iban a apedrear, ¿se acuerda? ¿Sabe cuál fue la frase de Jesús al terminar todo eso? ¿Dónde está el que te condena? ¿Dónde está el que te condena? Y Pablo nos confirma en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación. Creo que la semana pasada les decía eso. Yo pensaba que este versículo significaba de que si yo pecaba y le pedía perdón al Señor, no sentía culpa. Pero no es eso. Pablo dice que los que están en Cristo en Jesús no tendrán condenación, no irán a condenación, no se van al infierno, porque están en Cristo, no pasarán por ese juicio. Ese es el banquete, esos son los manjares que Dios dispone a todo aquel que viene.
Además, el acceso al trono de la gracia sin condiciones ni obstáculos. Hebreos 10, del 19 al 22. Dice esto quien escribió la epístola. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Bajo qué premisa? Con corazón sincero. Mire, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué menciona lo último? Porque cuando el sacerdote tenía que entrar a oficiar, él tenía que lavarse, desnudarse y lavarse con agua, la purificación. Pero ¿cómo comienza el versículo 19? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Lo que estaban leyendo esta carta eran hebreos, conocedores de la ley, conocedores de los rituales. El lugar santísimo, usted sabe que estaba prohibido entrar al santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez por año podía entrar en el día de la expiación, el día de Yom Kippur, con la sangre y temeroso, y abría la cortina. Yo creo que el sumo sacerdote más apretado que... Porque tendrían que ser perdonados sus pecados y los del pueblo. Entonces, y si había una cuerda y si ya no tiraba la cuerda, el sacerdote murió. El sumo sacerdote. Sáquenlo. Voluntario, no, ninguno. Pero dice, entremos con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esos son los manjares. Esa es la comida alegórica, el banquete al cual fuimos invitados. Tenemos también la seguridad de esperanza en Cristo, Colosenses 1:27. Mire, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y otras muchas manifestaciones del favor misericordioso de Dios en Cristo es la cena de la provisión y de la comunión con Dios. ¿Usted se acuerda de la historia de Mefiboset? Mefiboset, hijo de Jonatán, a los 5 años había quedado lisiado de ambos pies porque la nodriza no tuvo cuidado. Cuando supo que había muerto Saúl y Jonatán, él tomó al niño y sale corriendo y se le cae. ¿Cómo habrá caído el niño para quedar inválido? Y alguien inválido en Israel, así como una viuda, estaba destinado ¿a qué? A la miseria y a la pobreza. Y David, en un momento en su palacio, se acordó y le pregunta a uno de sus siervos, ¿quedará alguien vivo de la casa de Saúl para que yo tenga misericordia de él? Y uno de sus siervos le dice, sí, queda uno, Mefiboset. Tráiganlo, dice, tráiganlo. Y David le dice, todo lo que era de Saúl será tuyo, todas las tierras. Yo imagino a Mefiboset en silla, ¿y cómo las voy a trabajar? ¿Ah? Todos ellos, y David dispuso siervos para que le sirvan. Y además dijo, tú comerás todos los días en la mesa del rey. Los que acuden al llamado. Dios dispone no solo de un banquete,
todo lo que tú necesitas. El tiempo del luto se acabó. El tiempo de la angustia se acabó. Fuiste llamado por Dios a su boda, a la boda de su hijo. Hubo un pueblo que lo rechazó y seguirá siendo rechazado por muchos. Pero aquellos que son invitados, hay un banquete preparado. En los banquetes de los tiempos de Jesús y desde mucho antes también, el que invitaba enviaba anticipadamente la invitación a quienes deseaban tener en el día señalado. Y luego, cuando llegaba la fecha, enviaba nuevamente a los siervos con un llamado para que acudiesen al convite. Habían dos llamados. Tenían esa costumbre. Israel había sido apercibido para la fiesta de la comunión que Dios abría con la presencia y obra de su Hijo. Israel había percibido anticipadamente. ¿Por qué? Porque los profetas venían hablando de esto. Dios mismo le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso cuando vemos el libro de los Hebreos, el capítulo 11, y el autor dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque lo prometido no era la tierra, lo prometido no era Isaac para Abraham, lo prometido era la boda de su hijo. Era el Mesías. El texto original no dice que llamen a los invitados. El texto original dice llamen a los llamados. Llamen a los llamados. Por eso Jesús termina diciendo, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora, sorprendentemente, los que habían sido llamados primero negaron su asistencia con un conclusivo: no quisieron venir. Cuando usted invita a alguien a su cumpleaños, pero con todo el amor y usted quiere que esa persona participe, pero tú te enteras que no quiso ir nomás, no quiso venir, no lo invito más. ¿Eh? Y si me invita, lo hace la misma. Pero el Señor tuvo 1500 años llamando a su pueblo. 1500 años llamando a su pueblo. Y vez tras vez que enviaba a los profetas, los mataban. Fue el llanto de Jesús, Jerusalén, que matas a los profetas. Por eso que los primeros invitados, representados por el pueblo judío, ellos primeramente debían anunciar el evangelio. Mire, Hechos 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pero estos habían endurecido el corazón contra Dios, rechazando la invitación del evangelio que los convocaba para recibir la salvación en Cristo. Mateo 11:28. Jesús dijo esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré. ¿Cómo lee usted el texto acá? Hay dos formas de leerlo: como una invitación o como un mandato. Porque muchos dicen que
piensan, Jesús, ¿cómo? Vengan. Entienda una cosa, Jesús es el verbo de Dios. Todo lo que él decía era la palabra de Dios. Por consiguiente, nada de lo que él decía era una invitación, era un mandato. Por eso el único que pudo decir, y esto lo he dicho varias veces, oíste que fue dicho, pero yo os digo, cuando el Señor dice aquí, venid a mí, no es una invitación para que descansen, es un mandato para que descansen. Por lo tanto, eso cambia completamente nuestra percepción. Pero esa fue una constante de Israel, porque Israel continuamente rechazó el mandato de Dios. Mire, Jeremías 7, versículo 13. Jeremías 7:13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. ¿Por qué el Señor dice desde temprano? No porque el Señor a las 4 de la mañana, no. Hace siglos atrás los llamo desde temprano. Verso 4 del mismo capítulo, Jeremías 7:4. Volvió a enviar, perdón, Mateo 22:4. Se me cruzaron las líneas. O los cables, para ser más sincero. Dice, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Venid. El mismo punto. Y yo lo decía hace semanas atrás. ¿Qué parte de la Biblia estamos dispuestos a ignorar nosotros? Pensamos de que Dios hace una invitación. ¿Y sabe lo que ha distorsionado esto? Y creo que muchos de los evangélicos que llevan años me van a entender. Cuando dicen esto, es que Dios es un caballero. Dios es un caballero porque Él pregunta. Él no pregunta. ¿De dónde salió esa estupidez? Él no va a preguntar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. ¿Qué permiso tiene que pedir Dios para hacer algo? El único que pide permiso, según Job capítulo 1, es Satanás. Porque nada es de él. Ni siquiera los endemoniados son de él. Nada es de él. Todo es del Señor. Él no va a pedir permiso ni siquiera en tu vida. Él va a venir. Y él va, si él necesita arrasar con algo, lo hará. Él prometió que iba a destruir Jerusalén. Lo advirtió. Sucedió en el año 70. Hay un historiador llamado Flavio Josefo, un judío de la época, y narra lo terrible que fue, pero eso pasó desde que el Señor abandona el templo. Cuando sale Jesús del templo y dice que todas estas cosas pasarán, no quedará piedra sobre piedra. Así que Dios no pide permiso, hermano. Lamento con todo mi corazón. Si tú piensas de que Él es un caballero, no, Él es Dios. Y lo que dice lo hace, a pesar de la voluntad humana. Él lo hace. Jeremías 7, 25 al 26.
Todo este es un reclamo que Dios le hace a Israel. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aunque el mensajero es importante, sin embargo, debe entenderse que es solo un instrumento que transmite el mensaje procedente de Dios mismo. El Señor no está haciendo énfasis a los hombres que asesinaron, es al mensaje que ellos traían, es al mensaje. Es lo mismo, pero explicado con otro ejemplo, cuando Samuel llora al Señor y le dicen, Señor, el pueblo busca rey, me han rechazado como... Y el Señor le dice, no, Samuel, no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí. Tú eres el mensajero solamente, no te confundas. Tú portas un mensaje mío y ellos están rechazando mi mensaje. Y eso mismo pasó con los profetas. Pero Dios tuvo paciencia, otorgándoles oportunidades de arrepentimiento. Muchas oportunidades. Mire, Jeremías fue quizás uno de los profetas que las vio más difícil. Era un periodo en el que Judá, donde él profetiza, estaba pero perdido. Y en un estudio, en una oportunidad, cuando hizo un estudio general de la escritura, decía esto el autor. Jeremías, si lo queremos entender un poco la dimensión del ministerio de Jeremías, debemos trasladarnos a la Guerra Fría e ir a la Unión Soviética con un mensaje de capitalismo. Ibas a ser asesinado rápidamente. Y el mensaje que Jeremías estaba dando provocaba urticarias y Jeremías fue torturado. Lo metieron en una cisterna, desnudo. Lo golpearon por el mensaje. Por eso, ahora usted va a entender por qué Jeremías se negó en el capítulo 1. Cuando Jeremías dice, Señor, soy niño, no sé hablar. Jeremías sabía que lo que se le venía, solo Dios puede proveer de fuerza y valentía. Y el mismo Jeremías dice que el mensaje era como que le ardía los huesos y que Dios lo sedujo. La única manera es que Dios te cautive, te enamores de Él. Así que Dios, vez tras vez, invitaba, exhortaba, corregía, pero Israel no hizo caso. Siempre debe tenerse en cuenta que la invitación de Dios, comillas, no es un ruego, sino un mandamiento. Es decir, cuando se rechaza su invitación, escuche, cuando Israel rechazaba la invitación, estaba quebrantando un mandamiento, su palabra, ya que Dios lo establece así cuando dice, y lo leímos en Mateo 11:28, venid, y el pueblo no fue. Así que el verso 5 dice que ellos no hicieron caso, y se fue cada uno a su labranza y otros a sus negocios.
Dos de los invitados declinaron asistir porque tenían intereses personales superiores a la invitación del rey. Uno se fue a su labranza y otro a sus negocios. Esto representa los intereses de cada uno. Ahora, esto ya comienza a competirnos a nosotros, nos compete. Dios nos llama a servirle. ¿O a qué fuimos llamados? A servirle. Fuimos salvos para servirle. Fuimos salvos del mundo, rescatados del mundo, limpiados, redimidos, reconciliados para servirle en su viña, para servir en su obra. Fuimos convidados, pero ¿sabe qué? Y esto lo vemos a lo largo de la historia. La iglesia muchas veces tiene intereses personales superiores a la invitación del Señor. Ambos personajes demuestran una total indiferencia por el banquete. Mas ellos, no haciendo caso, se fueron. ¿Sabe? Hay algo que a veces debo sincerarme. Cuando está esa indiferencia por el Señor. Miren, me salían hace poco un video de la típica respuesta de la gente que dice, no, si yo estoy con el Señor en mi casa, y Señor, y el Señor, y ese énfasis, esa mentira diabólica, en la cual fuimos llamados a estar en comunidad, a habitar, tener comunión, pero eso la gente lo toma de una manera tan equivocada, porque lo que está haciendo es rechazar lo que Dios dice. Rechazar lo que Dios dice. Y cuando la gente tiende a menospreciar la iglesia del Señor, la iglesia. Y con esto no me estoy sintiendo por algo, en lo absoluto. Es la iglesia del Señor. Cuando hay un menosprecio, ¿cuál es el menosprecio? No tienes que decir que la menosprecia. Cuando no tienes tiempo, cuando no sirves, cuando no amas. Dígame usted, ¿en qué lugar? Y con esto no es porque nos encerremos aquí. No es ese mi énfasis. Pero todas las cartas que fueron escritas por los apóstoles para edificar la iglesia, tiene ese objetivo, edificar la iglesia. Para que cuando la iglesia es edificada, exprese a Cristo. Nadie puede ser edificado si no se edifica en la iglesia del Señor. Y no estoy hablando del domingo y las cuatro paredes. Es la comunidad cristiana. Es donde nos reunimos. Culto grande, culto pequeño, reunión pequeña, reunión grande, como quiera llamarlo. No puedo expresar los dones, no puedo expresar porque la sal y la luz, como el Señor dice, no es para dentro, es para fuera. Eso se hace afuera. Yo soy la luz del mundo afuera, no acá adentro. Aquí todos están inmaculados. No hay pecado aparente, es afuera. Pero el fruto se disfruta aquí. El don edifica acá, no afuera. Entonces, este rechazo y esta indiferencia, la iglesia también la hace con el Señor. Cuando menosprecio al hermano, cuando menosprecio la casa iglesia, cuando menosprecio una reunión. Hay un menosprecio, ¿sabe cómo? Tengo algo más importante que hacer. Tengo algo más importante que hacer. Por eso, cada uno se fue, uno a su labranza y otro a su negocio.
hay algo siempre más importante. Como dijo un pastor por ahí, cada uno tiene tiempo para lo que estima prioritario. Cada uno tiene tiempo para lo que estima prioritario. Así que el verso 6 nos dice nuevamente que volvieron a matar a los siervos que estaban invitando. Se repite la historia. Se vuelve a repetir la historia. Y esto comenzó a suceder pronto. El primer mártir registrado en la Biblia fue Esteban. Luego Jacobo. Y así comienza la muerte. ¿Por qué? Por el rechazo. El rechazo. Pero el verso 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Así que la paciencia del Señor llegó con Israel hasta el año 70 de nuestra era, donde se destruye la ciudad. Fue tal la magnitud de lo que sucedió en Jerusalén en el año 70, que no fue solamente que el Tito llegara a destruir Jerusalén, sino que la forma en la que perecieron fue terrible. Josefo relata que hubo tanta hambruna, algunos lo toman como algo alegórico, algunos como algo literal, porque ustedes saben que la ciudad era amurallada. Se cerraba la ciudad y quedaron encerrados los judíos adentro, con todo un ejército romano alrededor. Se le acabaron los suministros, no había comida. La única forma de ir a buscar comida era saliendo de la ciudad. Se acabó el agua. Y llegó al grado, y por eso le decía, para algunos alegórico y para otros literal, que las mujeres comenzaron a comerse a las bebés. Ardió el templo. Lo robaron todo. La gente que mataron era infinita. Cuantos se cruzaban, mataron cuando entraron a la ciudad. No hubo misericordia de edad. Esto lo relata Flavio Josefo. Por vieja que fuese, por joven que fuese, no hubo reverencia alguna a la castidad, a niños, a viejos. Violaron mujeres, niños, sacerdotes, gente profana. Todos estaban muertos, pasados a cuchillo. Igualmente eran todos perseguidos de una manera así, que suplicaban, pero fueron quemados. Gemían. Eso es algo de lo que relata Josefo, un historiador contemporáneo. De una invitación a un banquete se pasó a un juicio ejecutado. La paciencia de Dios da paso a la acción de su ira. Y a los que se atreven a levantarse contra Él y sus propósitos serán destruidos como consecuencia de su pecado y arrogancia. Pero nosotros estamos convidados. Ese no es nuestro destino. Pero eso pasó literalmente. Eso pasó. No es algo que Jesús no es una parábola. Eso aconteció.
y muchos de ellos fueron testigos de lo que pasó. Por eso cuando en Mateo 24 Jesús menciona todas estas cosas y dice, hay de las que estarán encintas, mejor que no tengan hijos. Jesús estaba profetizando la destrucción del templo en Mateo 24. Jesús sale del templo. Eso es muy simbólico. Es muy simbólico. Porque ya Dios no tenía nada más con Israel. Jesús salió del templo y se va al monte de los olivos y por eso los discípulos dicen, ¿y cuándo sucederán todas estas cosas? Porque los discípulos le decían, Señor, mira el templo que tenemos, extraordinario. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Llegará el día que no quedará piedra sobre piedra. El templo será destruido. ¿Y cuándo acontecerán estas cosas? Y comienza el Señor a hablar. Y quiero ser honesto con usted, muchos interpretan este capítulo como algo futurista, que todavía no pasa. Otros interpretan como que esto ya sucedió, porque lo que Jesús estaba haciendo era mirar el templo y decirle qué va a pasar con el templo. Yo salí del templo, les quiero mostrar algo, una imagen. Ya mi gloria no estará en ese templo. Ya no habrá sacrificio en ese templo. Ya no será necesario un sacrificio allí. Y eso pasó en el año 70. Por eso dice, y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. ¿Usted puede tomarlo como algo futuro que aún no ha pasado? Perfectamente. Me hace más sentido como que algo ya aconteció. Y fue así, con exactitud de fechas, que algo ya pasó. Israel fue destruida. El verso 8 dice entonces, Mateo 22, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos por el rechazo. No son dignos de entrar. Verso 9, id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Tito 2:11 dice, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres. Por eso dice, llamad a las bodas a cuanto halléis. Prediquen, hablen, hablen de esta gracia. Los que habían sido convidados no eran dignos, pero los indignos serían convidados. Los judíos rechazaron la evangelización, pero otros, muchos pueblos fueron llamados para aceptar la buena noticia del evangelio. Sin embargo, esto no supone que los judíos queden excluidos, ya que no hay distinción de nación o distinción social en cuanto al llamamiento y a la salvación. Por eso la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dios quería que Israel fuera la expresión, la ventana, la vitrina de la salvación. Pero Israel rechaza. Por eso cualquiera que
crea en el mensaje del Evangelio, lo acepte, será salvo. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso la instrucción que el rey da a sus siervos ilustra el llamado universal del Evangelio que proclama salvación a todo aquel que crea. ¿Sabremos nosotros quiénes son? No. Nuestro deber es proclamar el mensaje, predicar el mensaje. El versículo 10 dice, Mateo 22:10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, buenos y malos, sin distinción. La gracia llama a lo que el hombre llama malo, pero también llama a lo que el hombre llama bueno. La acción de los siervos trajo como resultado que la sala del banquete se llenase de invitados. La primera muestra de esta gracia fue el ladrón de la cruz, que para la sociedad judía, para la justicia romana, era digno de muerte, porque era un ladrón y quizá que otras cosas y aberraciones hizo. Pero la gracia de Dios lo invitó y entró en la boda, en el banquete. Los que nunca hubiesen pensado en un privilegio semejante fueron alcanzados por los siervos y conducidos al disfrute del banquete que ya estaba preparado. Amados, ¿sabe cuánta gente que llega al Señor dice, nunca había experimentado este amor tan grande? Nunca ni mis padres me han podido amar como Dios me ha amado. Esa es, esa es la gente que nunca había imaginado ser amado de la manera como Dios ama. Pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para dejar de comer, pastillas para comer, pastillas para tener fuerza, pastillas para relajarse, para todo, para concentrarse. Pero los que nunca habían pensado en este privilegio semejante fueron alcanzados por Dios. El objetivo del Evangelio es salvar a los perdidos y reunir a todos en un solo cuerpo en Cristo. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso que una gran multitud fue reunida como resultado de la invitación de los siervos. Y la sala del banquete se llenó. Se llenó. Gente rica, gente pobre, gente malvada, gente benevolente, viudas, casadas, lisiados, sanos, todos. Debe entenderse que, según la óptica humana, diferenciamos entre buenos y malos. Pero delante de los ojos de Dios no existe tal calificativo, porque no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3. Los siervos no hicieron selección. Voy a llegar hasta este versículo, la otra semana vamos a continuar. Los siervos no hicieron selección entre unos y otros, sino que la invitación se dirigió a todos los que entraron en los caminos, honestos y deshonestos, corruptos e íntegros.
Unos y otros no tenían ningún derecho a entrar a la boda, ni los buenos ni los malos habían sido invitados, ni tú ni yo habíamos sido invitados por Dios. Por tanto, los unos y los otros recibieron igualmente la invitación. La bondad o la maldad humana no son elementos que permitan acceder a esta invitación y a esta salvación tan grande. Tan solo la gracia abre por medio de Cristo un acceso a todo aquel que cree. Esto es, aquel que recibe, acepta la invitación del Evangelio. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar a lo perdido, lo que había perdido. Por eso hoy tú puedes disfrutar el banquete, la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero hay muchas cosas que consciente, racionalmente podemos desechar de Dios, aún teniendo esta gracia. Por eso Pablo dice a los colosenses, si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto con Cristo, dejad. Y algunos dicen, ¿por qué vivís? Como si nunca nada hubiese pasado dentro de ti. Así que, amados, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes fueron hallados por el Señor? Usted fue hallado por el Señor porque usted no tenía ni la mínima intención. Todos los que llenaron la boda no tenían ni la mínima intención de entrar. Pero Él nos llamó y entramos. Porque no es una invitación, es un llamado. Es un llamado a entrar. Lo voy a dejar hasta aquí. La próxima semana veremos los últimos versículos que habla del que estaba sin el vestido correcto en la boda. Ahora mi pregunta. ¿Estás comiendo del banquete? ¿Estás satisfecho en el Señor? ¿O hay cosas todavía que desechamos de manera racional y voluntaria? La mesa está dispuesta. Él te alcanzó. Y Él ha provisto de todas sus riquezas para que estés completo en Él. Hablaremos del vestido, porque nadie que va por la calle está vestido para ir a un matrimonio. Usted sale vestido para... No, nadie. Pero hasta aún eso, Él lo provee. Vamos a orar al Señor.